Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Este sábado 13 de enero se cierra en la Cité Internacional de las Artes, aquí en París, una exposición Attache que durante más de un mes ha mostrado lo más destacado de la joven creación colombiana de París. Su comisaria, Claire Luna, ha reunido más de 20 artistas plásticos, fotógrafos o realizadores que han mostrado sus trabajos en esta exposición. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su intensa actividad como crítica de arte y también como comisaria de exposiciones, Claire Luna ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Claire. Buenas tardes, Jordi. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ti por la invitación. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en la región de l'Ardèche, en el suroeste francés, y que eres licenciada en Historia del Arte por la Universidad de París IV, pero me gustaría que nos contases cómo nace en ti ese interés por el arte. Ya, Porque bueno, viene de la secundaria, me contabas. sí, exacto, de la secundaria, o sea, en el liceo, ¿no? En el instituto. Tenía como 14 años, 15, 14, un poquito antes. Al salir del colegio quería huir de mi casa porque mis papás se peleaban mucho, entonces la única... Sí, ¿no? Entonces la única opción era justamente elegir una opción en la escuela, en el instituto, la opción Historia del Arte, Artes Plásticas, y ese instituto quedaba muy lejos de la casa familiar, muy lejos, más lejos, y entonces esa opción me permitía poder estar en el internado. Entonces me quedé ahí 3 años estudiando Historia del Arte, Artes Plásticas, y luego pasé mi bachillerato en Artes, Literatura Artes, luego hice prepa, Literatura Artes en Burdeos, porque era la especialidad de esta prepa, y luego estudié Historia del Arte en París, en la Sorbonne, París 4, Paris 4, que era Historia del Arte y Arqueología, luego Historia del Arte, y me fui 2 años después a Perú, a Lima. Vas a hacer un máster de filosofía del arte, ¿no? De filosofía del arte, sí. Pero no me fui para estudiar eso, en realidad. Me fui, era estudiante en la Sorbona y como que, bueno, conocí a un peruano, entonces eso ayuda. Y entonces como que estaba empezando a hacer otras investigaciones, pero al vivir en Perú me interesé mucho por el arte peruano y hice investigaciones para mi mémoire de maîtrise sobre la entrada en el modernismo del arte peruano en el siglo XX. Así que me quedé 2 años allá haciendo investigaciones. Cuéntanos, Claire Luna, ¿cómo fue esa experiencia de aterrizar en Lima, una francesa del sur de Francia? Sí, claro. Primero que yo nací en el campo, ¿no? En el campo total, donde la primera casa está como a 1 kilómetro, luego me fui a Burdeos, que ya era la ciudad, y luego París, que para mí era la ciudad más ciudad, y luego Lima es... De verdad que fue un choque. Y cuando hablas de aterrizar, sí, claro, yo recuerdo la primera imagen al salir del aeropuerto, ¿no? Que había un montón de gente, no sé cómo se dice, se agrullé, ¿no? Por todas partes. Y un tráfico espantoso, una anarquía total, un desorden, gente por la calle, en fin, eso fue la primera imagen. Y luego conocí a gente muy linda, ¿no? Muy acogedora, y conocí a mucha gente que me ayudaron en mi investigación, ¿no? En mi investigación en Historia del Arte. Y descubrí el país a través de su arte, en realidad. ¿Nunca te pasó por la cabeza ser tú misma artista, crear una obra? Empecé así, empecé dibujando, pintando, justamente en el instituto. Teníamos bastante tiempo en realidad para pintar, dibujar. En prepa también, en Burdeos, teníamos tiempo para eso. Pero al llegar a París como que dejé de dibujar. Tampoco dibujaba muchísimo, pero al llegar a París lo dejé. Y más me interesó trabajar con los artistas y pensar el arte que hacerlo, practicarlo. Claire Luna, tu primera exposición como comisaria la llevas a cabo en Ecuador, en Quito, imagino, en el Museo Antropológico del Arte Contemporáneo. Es un cóctel interesante, ¿no? Antropología y arte, ¿no? No es muy habitual. Claro, pero esta exposición la hicimos con otro curador, Ay, se me fue su nombre, perdón. Hace tiempo, ya no... él me invitó, yo vivía en Nueva York, y él me invitó a participar como co-curadora de esa exposición. Uh-huh.
¿No viviste en Ecuador así? Viví en Ecuador 3 años. Pero hicimos esa exposición cuando ya me había mudado, cuando ya vivía en Nueva York. Eh, Hicimos esa exposición, también trabajé en la Bienal de Cuenca, que es una bienal, una de las primeras bienales de arte latinoamericano. Pero bueno, y luego viví en Quito. Me fui también a trabajar para el Salón Nacional de Artes. Para una chica que viene del campo, instalarse en Nueva York debe ser algo alucinante, Sí, ¿no? también, claro, pero ya había vivido y pasado por ciudades muy grandes como Lima, ¿no? Quito no es tan grande, pero Lima es una ciudad muy ciudad, como decía Torres García, pero Torres García lo decía de Nueva York. Y entonces, claro, pero muy interesante porque Estados Unidos, porque Francia en ese momento, en aquella época, en esa época, no se interesaba mucho por el arte latinoamericano, o sea, el arte que se producía en América Latina, mientras que en Nueva York, en Estados Unidos, hay un interés desde hace mucho tiempo, ¿no? Por supuesto, porque había intereses económicos, ¿no? Pero bueno, hay un interés y desarrollado, ¿no? Hay un museo del barrio, que es el Museo de Arte Latinoamericano, galerías especializadas en arte latinoamericano. Entonces, eso para mí como que me ayudó también en avanzar, ¿no? Y compartir pues una pasión, ¿no? ¿Se le puede considerar a Nueva York como la capital del arte contemporáneo en América, en toda América? Yo digo, yo no sé, no. em, Diría que espero que no, pero porque sería como una colonización que sigue, una poscolonización, pero porque ahora justamente, y lo vemos con la exposición Attach, los artistas, muchos artistas latinoamericanos van a Nueva York ahora, claro, porque es uno de los centros de artes, pero en París también, ¿no? En París también, justamente esos artistas de Attach son 21 y hay más artistas colombianos acá, bueno, viven, trabajan acá, pero claro, Nueva York tiene una historia, ¿no? Lleva tiempo, interesa en eso. Yo creo que Francia, Europa se está interesando, ¿no? Se está interesando. Claro, Luna, volviendo a la exposición Attach, ¿cómo surge la idea de instalar el arte colombiano, el joven arte colombiano en la cita internacional de las artes? Quizás el año de Colombia en Francia ayudó mucho, ¿no? Sí, ayudó mucho y antes viajé, como hace 3 años, viajé a Colombia, amigos colombianos de Nueva York que me decían tienes que venir y leía en la prensa especializada en arte contemporáneo que se hablaba de un boom del arte colombiano. Entonces como que bueno, dije, eso son buenas razones para viajar y hablé con Art Press, ¿no? Con Catherine Millet, que me dijo, vale, me interesa, le propuse hacer una pequeña investigación sobre la escena artística colombiana contemporánea. Entonces me fui, me quedé como casi 2 meses explorando por ahí Bogotá, Cali, Medellín, el Chocó, bueno, hablando con los directores de instituciones, de galerías, artistas, espacios independientes, y descubrí una escena riquísima, muy dinámica, pero no para mí justamente, o sea, no se trata de un boom, porque un boom explota de un día para otro, digamos, y que esa escena venía construyéndose desde hacía tiempo, ¿no? Quizás la paz, después de los acuerdos de paz, es un terreno muy fértil a la creación artística, ¿no? No sé si la paz es un terreno muy fértil. Esa paz en realidad se firmó el año pasado. Pero claro, había negociaciones desde hacía más tiempo. Pero no sé, no lo podría decir, no lo podría afirmar. Yo creo que no impide crear ese contexto de violencia. Quizás puede ser incluso al contrario, ¿no? La violencia, la guerra es también generadora de hechos artísticos. Digamos, claro, de gente quizás como que a uno le empuje más a comprometerse, quizá, ¿no? Porque yo también llegué con, digamos, quería romper el prejuicio, porque siempre cuando se habla de arte latinoamericano en Francia o en Europa, siempre se habla de arte político, comprometido, y claro que existe, pero no es solamente eso. Y entonces me fui a Colombia un poco pensando eso, a ver qué pasa acá, porque había visto Perú, Ecuador, a ver si es solamente eso. Y claro que no es solamente eso, pero es muy presente
muy presente porque es un contexto muy extremo, ¿no? Entonces la violencia, se habla mucho de la violencia, claro. La naturaleza en América Latina es una de sus grandes riquezas. Quizás el arte también tiene una implicación más ecológica que aquí en Europa, en defensa de su patrimonio natural. Creo que no. Creo que no, porque digamos que estamos viviendo una época un poco de moda, pero es una moda que está muy bien, porque es una moda de la era del verde, ¿no? Como que hay una toma de conciencia, ¿no? De la necesidad, protección del ecosistema, de la ecología y tal. Pero creo que tanto en Europa como en América Latina, no me parece que sea más importante, digamos, en Colombia, aunque Colombia es un país, uno de los países el más biodiverso del mundo, ¿no? O sea, hay un patrimonio muy importante, hay una naturaleza muy rica, la Amazonía, el Chocó, como les decía, pero no creo que haya una conciencia más aguda en Colombia o en América Latina que acá. Cuéntanos, Claire Luna, ¿cuánto tiempo te costó armar esta exposición con 21 artistas colombianos? Yo diría que en total, entre concebirla, empezar a pensarla y tal, 2 años, 2 años. ¿Y con qué criterios? Al principio era como quedarse un poco enlazada a Colombia, ¿no? Ya conocía un par de artistas colombianos acá, de encuentros en encuentros, conocía más y más y más. Y dije, bueno, acá podemos hablar o no de una escena artística, un poco extraño hablar de una escena artística colombiana en una escena artística francesa, me parecía un poco artificial y no quería esa artificialidad, pero con el tiempo, trabajando, explorando el trabajo, hablando con los artistas, me di cuenta que sí, se podía hablar, aunque son partes de la escena artística francesa, incluso para ciertos internacional, se puede hablar de una escena artística colombiana porque atraviesan sus obras unas problemáticas, comparten problemáticas, tienen problemáticas en común. Claro, también tienen problemáticas en común con franceses y tal, ¿no? Pero hay temas, ¿no? Que tienen en común. ¿La mayoría de los artistas residen aquí en Francia? Todos, casi todos, salvo dos, pero todos viven acá. Los dos, que hay uno que es Carlos Gómez Salamanca, que él es director de cine, artista plástica de formación, pero él vivió acá, se fue recién. Y Juan Soto también está viviendo en Londres, pero todos viven acá, trabajan acá, han llegado hace 10, 15 años. Y lo importante es tener en mente que no es un exilio forzado, que esos artistas vinieron porque quisieron, ¿no? Algunos han estudiado en el Liceo francés, y hay uno que dice que para él, cuando le decimos que no es un exilio forzado, él dice que un poco que sí, que es Marcos Ávila Forero. Él dice que no quería hacer no sé cómo se dice, el servicio militar, y entonces tuvo que irse. Se fue muy temprano, como a los 16. 17. Lo tuvimos aquí en nuestro programa hace un tiempo, y a otros artistas de esta exposición, pero me gustaría que nos destacases tú alguno de ellos que verdaderamente ha impactado al público parisino. Es difícil, imagino. Sí, es delicado. Yo creo que es un conjunto, que todos entran digamos, en resonancia, que todas las obras no sé si quisiera, o sea, sí, de parte del público, yo creo que depende, ¿no? Difícil contestar. No te lo podría contestar porque me cuesta decir más uno que otro, pero hay varios intereses, diferentes intereses de cada uno, dependiendo de cada uno. Esta exposición Attache se cierra este sábado, sí. Pero podrá verse en América Latina, ¿no? Sí, la idea nos encantaría de verdad me encantaría poder mandarla en Colombia. Lo hemos conversado un poco con Anne Luyó, así, entre nosotras, y dice que claro, que podía ser interesante. A mí me interesaría realmente que esté en Colombia, porque esos artistas colombianos no son tan conocidos en Colombia, algunos, pero no tantos. Y me encantaría
no importarla, sino más como un producto hecho, definido, más bien abrirla y ver un poco cómo la generación, porque esa exposición reúne artistas de la misma generación, a una excepción o dos, todos nacieron en los años 80. Y entonces me gustaría hacer como una residencia en Colombia y explorar más, porque cuando estuve en Colombia 2 meses, bueno, no es tanto, explorar más, quedarme allá, visitar talleres, encontrar artistas, curadores y ver cómo hacer comunicar el trabajo de esos artistas colombianos viviendo en Francia y el trabajo de artistas colombianos un poco de la misma generación viviendo en Colombia, y ver si comparten problemáticas, ¿no? Cuéntanos, Claire Luna, ¿qué va a pasar este fin de semana de clausura de Attache? Ayer, pero eso fue ayer. Ayer hicimos una noche de cine y performance con el trabajo de Juan Soto, que se llama, su película que se llama Parábola del Retorno, y la película de Chloé Belloc, que se llama Los Comesombras. Y luego terminó con 2 performances de 2 coreógrafas de danza común. Mañana, hoy es jueves, ¿no? Entonces, pasado mañana, este sábado, va a haber 2 performances. Una de Ana Tamayo, que es residente en el 6B, que es en Saint-Denis, una del colectivo Walk con Lili Gómez García. No les cuento más porque tienen que venir para ver, y vamos a comer literalmente la obra de Ana María Lozano, que es una obra con champiñones, ¿sí? Hongos. Sí, champiñones, setas, plantas rurales, que son plantas salvajes que se recogen en los espacios urbanos. Entonces nos va a ir a cocinar unas cosas. Esta exposición ha mostrado la vitalidad del arte latinoamericano. ¿Tiene el arte del viejo continente europeo, debe tener miedo de esa vitalidad que aquí quizás estamos perdiendo con tantos siglos de existencia? No creo, porque ese arte en realidad yo creo que sí ha vivido rupturas, ¿no? Ha habido rupturas, pero como en el arte europeo del viejo continente, como tú dices. Pero la vitalidad hoy no creo que haya más en un lugar que en otro. Sí, debe haber, pero digamos que la escena es internacional. O sea que no hay ahora fronteras en el arte, no existe mucho. Se va cada vez más borrando. En fin, pues ya lo saben, tienen hasta este sábado, 13 de enero, para ver la exposición Attache, que está comisariada por Claire Luna en la Cité Internacional de las Artes aquí en París. Muchísimas gracias, Claire, por haber estado aquí con nosotros. Gracias. Permíteme también dar las gracias a Elena Abril, quien está detrás de los cristales, al tanto de la realización de este programa, y enviar también un cordial saludo a nuestros oyentes que nos siguen en Colombia a través de la emisora cultural de la Universidad de Medellín, que transmite en la frecuencia 940 AM. Y a ustedes, sobre todo, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita en una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.